Estamos esperando que ya se une. Vamos a ver, ahí está entrando. Hola. Al fin, yo dije, no, Instagram va a ser de las suyas. No puede ser. Hola, buenas tardes, Claudia. Gracias por organizar este live y que podamos conversar un poquito y reflexionar sobre un tema de tanto interés para todos los dominicanos y las dominicanas. Gracias a ti, Carlos, por aceptar nuestra invitación y estar disponible. Yo sé que en estos últimos días tú has estado muy solicitado porque han habido muchos temas que se han suscitado justo antes y ahora durante todo este tiempo de esta pandemia del COVID-19 y del estado de emergencia, luego del estado de emergencia declarado y todas las actuaciones pues que se han dado de parte del gobierno para que el país pueda estar sobrellevando toda esta difícil situación. Y bueno, y ustedes, desde que esto inició ya en marzo, ustedes comenzaron a emitir sus notas de prensa y comenzaron a decir que iban a estar pues monitoreando, iban a estar velando por la transparencia, porque si bien es necesario que se tomen las acciones para que el país pueda pues llevar y sobrepasar esta pandemia, esta difícil situación con el virus del COVID-19, pues es necesario también que existan organizaciones que estén velando porque las actuaciones se estén llevando de forma legal, transparente sobre todo, y con integridad. Y para eso está pues participación ciudadana, porque pues con la celeridad que se han venido dando las situaciones, lamentablemente esto es un virus que es bastante rápido, su efecto de contagio, además de eso entonces toda la situación de recesión económica en la que ya pues los organismos internacionales declararon que todo el mundo está, pues se van tomando acciones por la rapidez, porque ya lo urgente se antepone a lo que es necesario en el momento, y pues se van descuidando ciertos aspectos, y es importante pues que Participación Ciudadana esté velando por eso. Carlos, cuéntanos un poquito de lo que han venido realizando desde, pues vamos a hablar un poco más de marzo para acá, en cuanto a lo que piden de transparencia en estos temas. Bueno, no hay duda que en cualquier país del mundo y cualquier país con los niveles de institucionalidad como el nuestro, cuando hay una crisis de esta magnitud, pues se deben activar los mecanismos de control y se debe tratar de que los poderes excepcionales no se conviertan en poderes desmedidos y que sirvan para el abuso de poder, para el enriquecimiento sin causa o para la violación de derechos. Ya en la República Dominicana, en declaratorias de emergencias anteriores, producto de tormenta, como fue la tormenta Olga, la tormenta Noel, ya nosotros registramos que se generaban las circunstancias para que a través de las contrataciones públicas, de manera muy particular y producto de las excepciones propias que establece la ley de compras y contrataciones, pues se vulneraran principios y se violentara las disposiciones de la normativa 340-06. Muchos entienden que cuando hay una declaratoria de emergencia se debe adquirir bienes y servicios, y ciertamente se deben adquirir y muchos son necesarios y el Estado tiene que adquirirlo, pero lo debe hacer sobre la base de la eficiencia, de la eficacia, sobre la base de la transparencia. No puede servir esa premura para adquirir en un mecanismo o en una excusa para las complicidades público y privadas para dilapidar los recursos públicos.
Y por eso inmediatamente la primera declaratoria de emergencia, ya desde Participación Ciudadana, advertimos que era necesario prestar atención a las contrataciones públicas. ¿Por qué las contrataciones públicas? Bueno, la República Dominicana, de acuerdo a los indicadores de Transparencia Internacional, es un país donde existe una corrupción rampante, un país que se encuentra con una puntuación de 28 puntos de 100, quiere decir que es un país donde hay mucha corrupción. Ese es el barómetro de corrupción, ¿verdad? Es lo que tú mencionas. El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, que de hecho, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo, la República Dominicana debió estar en 54 puntos este año, de acuerdo a las metas que el Estado se puso. Claro. Y todavía nos encontramos en 28 puntos. Parece que las políticas que se han adoptado no han permitido que el país pueda avanzar y superar esa puntuación tan vergonzosa. Y sabemos que cuando hablamos de corrupción en la República Dominicana, las contrataciones públicas, en términos muy particulares, son una de las áreas de mayores riesgos en nuestra historia. Y dentro de las contrataciones públicas, las contrataciones de obras públicas y las concesiones son áreas de mucho riesgo, y en un periodo de emergencia donde hay excepciones a la ley, pues se convierten en áreas de mucha vulnerabilidad, sobre todo para los funcionarios que tienen intención de enriquecerse ilícitamente y para los proveedores que se asocian con funcionarios públicos para esos fines. Y una pausa ahí, Carlos. Por eso sí, disculpa que te interrumpa, y una pausa también. Es que este año entonces convergen también a ser un año electoral como con un deseo de no saber si, bueno, sabremos que este gobierno ya no va a estar porque ya cumple su mandato, sobre todo porque son 2 consecutivos de orden constitucional. Y bueno, en algún deseo de algunos que otros funcionarios sentirse como que este es el momento, no sé si volveré a tener alguna oportunidad de tener acceso a tanta cantidad de dinero, pues eso como que también lleva a un deseo desmedido de hacer las cosas no tan transparentes. Entonces como que convergen esas mismas situaciones en este momento. Yo creo que ese es un buen punto, porque si bien es cierto que habíamos advertido de los riesgos de corrupción cuando hay declaratoria de emergencia, demasiado temprano vimos ya las intenciones en varias instituciones del Estado y la cantidad de denuncias alrededor de contrataciones, utilizando algunas las excepciones que establece los decretos de emergencia, y otras instituciones, como el caso de INAIPE, que ellos asumieron que estaban ahí en el decreto de emergencia y ya habían realizado una contratación para decir que en un decreto posterior lo estaban incluyendo en la declaratoria de emergencia. Eso por un lado. Y por otro lado, la cantidad de denuncias que han sido públicas de procesos que no hay forma de explicar, que se aperturara un proceso, sea de comparación de precios, de licitación restringida, o pueda ser de licitación internacional, y que ese proceso de la apertura a la presentación de ofertas técnicas y económicas, pues el intervalo de tiempo va hasta de 2, 3, 4, 5 minutos, y adjudicaciones en tiempo récord. Claro. O sea, eso verdaderamente es inaceptable. Es inaceptable porque entendemos la necesidad de contratar, pero hay principios muy básicos, y el de publicidad es un principio fundamental en las contrataciones. No es posible que se aperture una oferta y que a los 3 minutos ya se esté adjudicando, o que a los 3 minutos se esté ya supuestamente abriendo ofertas. Eso quiere decir que tenemos proveedores que tienen una capacidad de presentar ofertas en 1 minuto. O sea, toda esa situación, y que hay que reconocer que producto de las acciones de monitoreo ciudadano, las acciones del periodismo responsable, pues han logrado
parar alguna de estas contrataciones. Está el caso de la de INAIPI, pero está el caso también de la contratación en el Servicio Nacional de Salud. Y recientemente el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, anunciaba que 8 empresas estaban siendo inhabilitadas del registro de proveedores del Estado. Precisamente en el día de hoy, Participación Ciudadana, utilizando la Ley de Acceso a Información Pública, está solicitando cuáles fueron las empresas que se inhabilitaron, porque solamente se habló de 8 empresas y no se dio los nombres de cuáles son esas empresas. Y nosotros queremos saber cuáles son las empresas, queremos saber quiénes son los dueños, los accionistas de esa empresa, pero también es muy importante que la Dirección de Compras y Contrataciones haga público el acto administrativo sobre el cual se establecen los hechos, las violaciones que originó y tuvo como consecuencia una sanción de la inhabilitación. Eso es muy importante porque debe haber un debido proceso. Claro. Incluso no es extraño que una inhabilitación de empresas proveedoras con el Estado sea anunciado por el Ministerio de la Presidencia, como que eso no me hace sentido. Eso es una función estrictamente del órgano rector, que es la Dirección de Compras y Contrataciones, y si lo quiere hacer por cualquier razón un ministro, pues entonces debió ser el ministro de Hacienda, que es de donde depende la Dirección de Compras y Contrataciones. Por lo demás, es una rueda de prensa y una información que es importante, pero tenemos que cuidar los debidos procesos, debemos cuidar cómo funciona el Estado, debemos cuidar cuáles son los roles, cuáles son las competencias. Y yo creo que también puede ser. Y así también, recientemente vimos otras denuncias, tanto hechas por partidos políticos, como de denuncias que están haciendo ciudadanos, que hemos visto un interés, y eso hay que felicitarlo, de estar hurgando en el portal Compras Dominicanas. Y nos parece que eso es muy importante, porque en un país donde los órganos de control tienen deficiencias, donde los órganos de control son insuficientes, pues entonces nos queda el control ciudadano. Claro. Y digo que el control es insuficiente porque no existiría forma de violentar los procedimientos y la ley de compras y contrataciones en la República Dominicana si la Contraloría General de la República estuviera ejerciendo de manera efectiva y eficiente el control previo. Pero también si nosotros tuviéramos una Cámara de Cuentas. De hecho, a la Cámara de Cuentas le hemos recomendado que su rol en este periodo de emergencia es poder realizar lo que hemos denominado auditoría en tiempo real. O sea, nosotros necesitamos un órgano de control con unos niveles de proactividad que evitemos el despilfarro, que evitemos la violación de los procedimientos, que evitemos la corrupción, que evitemos el robo de los recursos públicos, y no que pueda suceder o no, y que posteriormente, dentro de meses, de hoy, Participación Ciudadana, utilizando la Ley de Acceso a Información Pública, está solicitando cuáles fueron las empresas que se inhabilitaron, porque solamente se habló de 8 empresas y no se dio los nombres de cuáles son esas empresas. Y nosotros queremos saber cuáles son las empresas, queremos saber quiénes son los dueños, los accionistas de esa empresa, pero también es muy importante que la Dirección de Compras y Contrataciones haga público el acto administrativo sobre el cual se establecen los hechos, las violaciones que originó y tuvo como consecuencia una sanción de la inhabilitación. Eso es muy importante porque debe haber un debido proceso. Claro. Incluso no es extraño que una inhabilitación de empresas proveedoras con el Estado sea anunciado por el Ministerio de la Presidencia, como que eso no me hace sentido. Eso es una función estrictamente del órgano rector, que es la Dirección de Compras y Contrataciones, y si lo quiere hacer por cualquier razón un ministro, pues entonces debió ser el ministro de Hacienda, que es de donde depende la Dirección de Compras y Contrataciones. Por lo demás, es una rueda de prensa y una información que es importante, pero tenemos que cuidar los debidos procesos, debemos cuidar cómo funciona el Estado,
debemos cuidar cuáles son los roles, cuáles son las competencias. Y yo creo que también puede ser. Y así también, recientemente vimos otras denuncias, tanto hechas por partidos políticos, como de denuncias que están haciendo ciudadanos, que hemos visto un interés, y eso hay que felicitarlo, de estar hurgando en el portal Compras Dominicanas. Y nos parece que eso es muy importante, porque en un país donde los órganos de control tienen deficiencias, donde los órganos de control son insuficientes, pues entonces nos queda el control ciudadano. Claro. Y digo que el control es insuficiente porque no existiría forma de violentar los procedimientos y la ley de compras y contrataciones en la República Dominicana si la Contraloría General de la República estuviera ejerciendo de manera efectiva y eficiente el control previo. Pero también si nosotros tuviéramos una Cámara de Cuentas. De hecho, a la Cámara de Cuentas le hemos recomendado que su rol en este periodo de emergencia es poder realizar lo que hemos denominado auditoría en tiempo real. O sea, nosotros necesitamos un órgano de control con unos niveles de proactividad que evitemos el despilfarro, que evitemos la violación de los procedimientos, que evitemos la corrupción, que evitemos el robo de los recursos públicos, y no que pueda suceder o no, y que posteriormente, dentro de meses, dentro de años, que la Cámara de Cuentas presente una auditoría. Nosotros preferimos ahora auditoría en tiempo real, claro, para poder prevenir, claro, para poder advertir. Y ni se diga del control legislativo que tuvimos la semana pasada, terminando, enviar una comunicación a la prensa, decir, pero no es posible que el Congreso de la República Dominicana, desde marzo a la fecha, ha sesionado 2 veces. Una para declarar la emergencia y otra para prorrogar la emergencia. Y que el Congreso no puede estar de vacaciones en un momento de emergencia. Tiene que estar en su rol de fiscalización. Claro. Pero mientras los congresistas terminan de entender que tienen un rol de fiscalización, tenemos que seguir exhortando a los ciudadanos, a las ciudadanas, a sus organizaciones, a ejercer las acciones de control social y seguir exigiendo más información, de más calidad, más abierta en el portal Compra Dominicana, y seguir informando todas las inconductas, irregularidades que pudiéramos estar detectando. Yo pienso que eso es muy importante y hemos visto a la ciudadanía muy activa en los últimos días. Sí, te iba a decir también, Carlos, antes de pasar a la parte de creo que el volumen, Claudia, tuyo, debes subirlo, como sería un poco bajo. Y ahora, ¿me escucha mejor? Sí. Está un poquito bajito todavía. Yo lo tengo al máximo. Yo te oigo perfectamente bien a ti. Yo te oigo muy bien. Okay. Hago un esfuerzo para escucharte. Ah, perfecto. Pues lo subo más. Ahí está. Entonces, te estoy preguntando, de la parte del Congreso, vamos a hablar en breve, pero sí la parte de los ciudadanos haciendo las denuncias por una cuarta vía, si queríamos ponerle así, para la prensa, ¿verdad? Yendo directamente a la prensa, porque yo sí estuve haciendo un ejercicio de lo que es la Dirección General de Ética y de Entidad Gubernamental, porque si hay algo que estaría mal dentro de un organismo estatal, pues se supone que tienen comisiones de ética cada uno de esos organismos estatales. Desde el 2017 se comenzaron a hacer esas comisiones en cada uno de ellos, para que también tienen días de denuncias, para decir si está pasando algo en ese organismo, por ejemplo, el EINAPI, que si hubiese habido alguien dentro de ese organismo que estuviera diciendo, aquí está haciendo algo, las cosas se están haciendo por fuera del proceso normal, tal vez se hubiese sabido antes, pero también entiendo que hay un miedo de parte del personal de instituciones públicas de denunciar ciertas acciones y perder su trabajo. Pero cuando yo me fui al portal de la Dirección General de Ética, o sea, tú encontrar dónde hacer la denuncia es difícil, no es fácil, no está puesto de una manera fácil. Y cuando por fin consigues ir a la parte de investigación de denuncias relativas a corrupción administrativa, te dicen que tienes que llenar un formulario, pero entonces te dicen que tienes que ir a otro sitio disponible en otra área,
que es el formulario 311, sistema 311. No está ahí, no hay un enlace, ni mucho menos. O sea, que te lo ponen difícil también para poder conseguir la vía para denunciar en esta plataforma. Creo que también hay un fallo en ese sentido y una oportunidad de mejora para ver si es verdad que es totalmente transparente, porque ellos dicen que este portal se ha ganado muchísimos premios y que es transparente, para que se puedan hacer las denuncias por las vías correspondientes, sea un mismo empleado público o un ciudadano. Me lo encontré difícil, no fue fácil, tuve que ir a muchas diferentes áreas para poder hacerlo, y después me dice que hay un formulario y tuve que buscar por dónde es que está ese formulario. Creo que también hay una situación de el interés de parte del gobierno de que verdaderamente se realicen esas denuncias y ponérsela fácil. Adicional a eso también, Carlos, dentro de uno de los documentos de Transparencia Internacional que estuve también pues revisando, la parte de que la vacuna cuando se esté disponible, o si ya pues el gobierno está haciendo algún tipo de acuerdos con los diferentes laboratorios, pues que se hagan transparentes cuáles son esos procesos. Hace unas semanas atrás se habló de un laboratorio específico, y yo sé que Participación Ciudadana, por lo menos tú, estabas preguntando cómo es eso, cuáles son los documentos, por qué se firma un acuerdo con ese laboratorio únicamente, y cuáles son los otros que pudieran estar disponibles. Igualmente la parte de la escasez de medicinas que se pudiera estar dando o que ya se están dando. O sea, comienzan a decir nombres de medicinas que pueden ser utilizadas para aplacar los síntomas de este virus, y comenzaron a escasear. ¿Dónde está Proconsumidor para poner atención a eso? El Ministerio de Salud, igualmente, si hay precios que se están sobrevaluando, o si hay algún aspecto de colusión con estos laboratorios. Venden estas medicinas, o de las mismas farmacias. Creo que hay aspectos también que faltan de parte de ciertos organismos estatales. Bueno, con relación al primer comentario, hay que decir que en la República Dominicana, desde el año 98, se empiezan a constituir las comisiones de ética en las instituciones del Estado. Yo recuerdo el primer decreto, que era el 149-98, y lo recuerdo también porque en ese momento me tocó dirigir la unidad de ética pública de la Procuraduría General de la República, y tuve la responsabilidad de ayudar y acompañar a las instituciones a conformar las comisiones de ética. Quiere decir que la experiencia de las comisiones de ética en las instituciones en la República Dominicana tiene más de 20 años. Y hay que decir que recientemente hubo una adecuación al decreto que crea las comisiones de ética, y una adecuación muy valiosa en el sentido de que buscaba proteger a los servidores públicos que eran miembros de la comisión, para que no puedan ser desvinculados por cualquier razón y generar mayores niveles de independencia. Incluso el hecho de que los miembros de la comisión sean electos entre sus pares en las instituciones públicas. Se dieron algunas medidas, pero obviamente la estabilidad del servidor público cruza por la implementación de la carrera administrativa, que un servidor público no pueda ser desvinculado bajo ninguna circunstancia por contribuir con la ética al interior de una institución, por contribuir con la integridad, por contribuir con la transparencia y por denunciar un acto doloso. También hay que decir que está pendiente en el país desde hace mucho tiempo, y es un mandato de la Convención Interamericana contra la Corrupción, también del año 98, que plantea que los países deben legislar para tener un marco normativo
de protección a los denunciantes, y también lo trae la Convención de Naciones Unidas, protección de denunciantes, protección de testigos. Pero lamentablemente en el país el Congreso ha tenido muy poca voluntad para legislar con relación a normas que garanticen la integridad y que garanticen la transparencia. No hacen falta un montón de normas que están pendientes. Y obviamente lo que más nos hace falta, además de las ausencias normativas, es que las que tenemos se cumplan y se implementen. Con relación al segundo comentario, no hay dudas que con relación a los insumos médicos, las disposiciones de la ley 340 de compras en el periodo de emergencia o excepción, ya yo he señalado en varias ocasiones que la crisis sanitaria ha desbordado las posibilidades de las contrataciones públicas de acuerdo al marco normativo que existe en la República Dominicana. Y esto ha pasado porque nuestra normativa, cuando pensó en la emergencia, pensó en un ciclón, tal vez en una tormenta, o que se desborde una cañada. Pero probablemente nuestro marco normativo no pensó que íbamos a declarar emergencia en el marco de una pandemia y una crisis sanitaria en el orden global. Y obviamente no creo que otros países de la región tampoco adoptaron disposiciones que permitan abordar las compras de emergencia en una crisis de esta magnitud. O sea, esto ha desbordado las disposiciones normativas de muchos países, pero ya hay varios países que han ido adecuándose a la realidad, y para eso son los órganos rectores de contrataciones públicas. Esas funciones las tiene perfectamente la Dirección General de Compra y Contrataciones, diseñar normas y políticas que garanticen las contrataciones públicas, que garanticen las contrataciones de manera eficiente, de manera eficaz, transparente, con todos los principios que establecen. Y ya nosotros habíamos señalado que con relación a la situación de los insumos médicos en el mercado internacional, pues no hay duda que existe mucha especulación, que existen sobreprecios, que existen restricciones ya en varios estados. Hay estados que van poniendo restricciones en el sentido que la producción de los insumos médicos. ¿Por qué es que hace eso? Dios, internet de la mierda. Van tratando de que se queden en el mercado local y que lo que puedan vender hacia afuera ya te estoy perdiendo un poco ahí. Lo van a necesitar en el mercado local. Y en ese sentido, nosotros entendemos que debemos promover que el Estado Dominicano, de manera directa, lograr las contrataciones de los insumos médicos que requerimos para salvar vidas de dominicanos y dominicanas. Lo que quiero decir es que la vida de los dominicanos no puede estar, y de las dominicanas, no puede estar en manos de un proveedor que tiene 100,000 pesos de capital social. Miércoles, sábado y domingo. Como una de las contrataciones que vimos. Ya se está hablando de la necesidad de consolidar las compras. O sea, no es posible que tenemos procesos abiertos de varias instituciones del Estado para adquirir el mismo bien, pero son contrataciones diferentes. Por un lado promesa, por un lado salud, y por otro lado el Servicio Nacional de Salud. ¿Por qué como Estado no consolidamos todas esas compras, que la Comisión de Alto Nivel establezca qué requerimos y que el Estado salga a adquirir compra consolidada como Estado? Pero al interior de SICA y al interior de OEA también se está hablando ya de la necesidad de compra consolidada entre estados, que varios estados centroamericanos, del Caribe, de la región, puedan ir al mercado internacional con compras consolidadas para poder competir, para poder negociar en el mercado internacional, porque estamos en una crisis de una magnitud tal
que no podemos dejar en manos de los procedimientos tradicionales con la deficiencia que tienen y con la falta de competitividad que puedan tener la intermediación, dejar en mano la salud de los dominicanos. Entonces, necesitamos una actuación mucho más enérgica del Estado Dominicano para adquirir, porque hay que poner una balanza, y eso lo hemos dicho siempre, hay que poner una balanza entre las contrataciones y sus controles y las contrataciones y la eficiencia. O sea, tenemos que estar convencidos que el Estado Dominicano está en la obligación de adquirir insumos para garantizar la salud de los dominicanos y las dominicanas. Y estamos claros que esa necesidad no se puede convertir en un mecanismo de corrupción ni de enriquecer a nadie. Pero también estamos claros que además de los controles, tiene que haber la debida agilidad y diligencia para que el Estado pueda comprar directamente no a los proveedores, sino a los productores de los insumos que necesitamos. Correcto. A los productores de los insumos, y poder romper o los monopolios o poder romper la intermediación y poder tener mayor capacidad de negociación. Entonces yo pienso que ese es el camino, y hemos señalado que la comisión de alto nivel que está designada para seguimiento a COVID, desde nuestro punto de vista, debe estar concentrada en los aspectos estrictamente sanitarios. El ministro de Salud, yo no quisiera escucharlo hablar de compra y contrataciones, porque él no sabe de compra y contrataciones. Su expertise debe estar vinculado a los temas estrictamente de salud. El director del Servicio Nacional de Salud también que esté concentrado en sus funciones esenciales, y que entonces esa comisión de alto nivel pueda tener un equipo técnico responsable de gestionar las compras. Y a mí me parece que hay varias instituciones del Estado Dominicano que están llamadas a jugar un rol importante, porque se necesita tener estudios de inteligencia comercial. ¿Dónde están los productos? ¿Quién lo tiene? O sea, lo que es inteligencia comercial. Pues necesitamos también activar las entidades pro consumidor, pro competencia, una especie de comité técnico que esté elaborando y gestionando los insumos que necesitan los dominicanos. Y para eso es necesario una política al interior del órgano rector, la Dirección de Compra y Contrataciones, que es posible, y si generamos y pensamos un mecanismo que trasciende la posibilidad de una política simple del órgano rector, pues vamos para el Congreso y vamos con una ley de urgencia para habilitar un mecanismo especial para adquirir bienes y servicios de manera eficiente, de manera transparente, y que lleguen los insumos. Para mí es insólito que el Estado Dominicano no ha podido colocar un avión de carga en cualquier país del mundo que sea necesario para adquirir los insumos. Lo que hemos visto, algunas actividades proselitistas de campaña, de aviones que van y vienen, pero no hemos visto una acción del Estado Dominicano fletando un avión de carga como Estado para aterrizarlo en cualquier aeropuerto del mundo con una sola escala, como son los aviones de carga, y ahí pues hacer las compras que sean necesarias y poder traer lo que se necesita. O sea, nos gustaría en este momento pues identificar acciones de esa naturaleza. Y entonces, en eso que nos acaba de comentar, Participación Ciudadana va a hacer algún tipo de escrito, va a hacer algún tipo de solicitud en ese sentido, ya que como no se activa, no se ve que se activa desde el área del gobierno, será Participación Ciudadana que emita algún en ese sentido para que las ideas la tome el gobierno y bueno, se deje ayudar. Nosotros desde Participación Ciudadana vamos a seguir jugando nuestro rol y vamos a seguir jugando nuestras funciones de sugerir, de proponer y de colaborar, y sobre todo en este momento con mayores niveles de determinación y mayores niveles de compromiso. Y ya hemos señalado en un comunicado que presentamos hace unos días, un manifiesto por la salud de los dominicanos y las dominicanas, donde indicábamos que es momento
de una amplia coordinación, público y privada, con la participación de los distintos sectores de la vida nacional, y que cada uno desde su perspectiva, desde sus funciones, pudiéramos impulsar una agenda, un plan de contingencia para enfrentar la crisis sanitaria, y que pueda generar las bases para construir una agenda que yo he denominado la agenda post-COVID-19, porque tenemos que atender la situación sanitaria, pero no hay duda que tendremos una situación de orden social, de orden institucional, de orden político, que tenemos que enfrentar, que tenemos que abordar como nación, y eso debe ser con la participación, coordinación de todos los sectores, porque ya decíamos que el gobierno solo no puede, y para eso el gobierno tiene que mostrar mayores niveles de apertura, de coordinarse, de articularse con otros actores y otros sectores que van a aportar y que están dispuestos a colaborar sobre la base de una estrategia nación articulada desde la institucionalidad del Estado Dominicano, que eso es fundamental en este momento. Perfecto, Carlos. Tú sabes también que de acuerdo al barómetro de corrupción, de participación ciudadana, pues, y lo hablabas al inicio un poco sobre eso también. Otras áreas donde la gente... Yo no te escucho bien, Claudia. Ok, déjame volver a repetirme. Te decía que con el barómetro de corrupción, de participación ciudadana, también las personas tienen la percepción de que hay otras áreas donde es necesario pagar una especie de soborno para poder acceder y tener los servicios públicos. Y uno de los primeros tres está incluido el acceso a los hospitales públicos y a los centros de salud. O sea, la necesidad de tener que pagar para poder tener acceso a la salud. Y ahora, en este tipo de situación de pandemia, donde obviamente lo esencial y lo primordial es la salud, y donde están totalmente copados todo el sistema hospitalario, para una persona tener acceso a una cama, a una habitación, ¿cómo estarían supervisándose los posibles pagos de soborno para poder acceder a una habitación, para inclusive que venga una ambulancia a tu casa a que te busque porque ya estás en una situación de que necesitas llegar a un hospital vía de emergencia? Esas son situaciones también muy delicadas. Inclusive también, si nos vamos a las situaciones que hemos visto con la policía, donde para mantener el toque de queda, pues todas las personas que se están llevando presas, muy lamentablemente también de una forma donde tú dirás, pero entonces, ¿dónde queda el distanciamiento individual o social? Y el efecto contagio ahí pues es exponencial. ¿Cómo también monitorear esas multas o posibles sobornos que estén pidiendo lamentablemente algunos policías para no llevarte preso, para dejarte libre o para no cerrarte un establecimiento, como bien decía ayer el ministro Montalvo, que también se iban a multar los establecimientos que estaban abriendo cuando no estaban permitidos? Esa parte también es importantísima también, y cómo se monitorearía eso y quién está velando por eso. Sí. Pero me parece muy importante el comentario que haces, que pudiéramos reflexionar sobre eso. Previo me gustaría referirme a uno de los comentarios que tenemos aquí en el chat, de que ese proyecto de nación al que nos hemos referido debe estar enmarcado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, la Estrategia Nacional de Desarrollo tiene todavía una vigencia de 10 años, que no hay duda que ese debe ser el marco que permita la articulación y la coordinación. De hecho, obviamente también hay que señalar que debemos revisar las...
debemos revisar las prioridades. Claro que ya son porque luego de esta situación que tenemos, las prioridades han cambiado. Para modificar o para poner en orden de prioridad las acciones que tenemos enmarcadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Incluso yo soy partidario que desde ya el presupuesto general de la Nación de este año debe ser revisado porque las prioridades, sin lugar a dudas, han estado distorsionadas y las prioridades obedecen a los niveles de desigualdad y exclusión. Pero si queremos avanzar en prioridades que garanticen la vida y la dignidad de la gente, este presupuesto ya de este año hay que verlo. Incluso yo he planteado que los programas de gobierno que han presentado los candidatos también deben revisarlo, porque un programa de gobierno que se elaboró 1 año, 2 años atrás, que no tenía en cuenta este contexto, deben revisarlo y los candidatos deben presentar, pues obviamente, su plan post-COVID-19, porque es que cambió el mundo, cambió el país, cambió todo y nuestras prioridades tenemos que verlas. Eso implica ver Estrategia Nacional de Desarrollo, como bien se ha señalado. Segundo, la revisión de nuestros planes plurianuales. Revisar el presupuesto de este año. El presupuesto de este año tiene 4 meses. Vamos a revisarlo. Le queda todo 1 año de ejecución. Además que fueron supuestos. Y lo otro es los candidatos tienen que presentarle al país un programa de gobierno que tenga en cuenta este contexto. Y los que ya presentaron su programa de gobierno, seguramente que este contexto no lo tenían. Luego de esto, tú te referías al Barómetro de las Américas, un estudio de transparencia internacional que trata de medir las modalidades de corrupción en los países y sobre todo las que tienen mayores nivel de incidencia. Y no hay duda que el soborno es una de ellas. Hay personas que le llaman el pequeño soborno, el gran soborno. Yo me gustaría llamarle soborno únicamente, porque a veces, si lo vemos desde el punto de vista del volumen o del tipo de acción, le podemos llamar grande o pequeño, pero si le damos una mirada ética, entonces nosotros tenemos que el soborno, sea con mucho, sea con poco. Y este mismo estudio indica cuáles son las que tienen menos confianza para la ciudadanía y cuáles son las instituciones también más a actividades de esta naturaleza, como es el soborno. Y sin lugar a duda, ya tú señalabas que las instituciones que tienen responsabilidad de un servicio público, pues producto de aspectos culturales, de temas institucionales, de ausencia de mecanismos de consecuencia, pues se van enraizando en la institucionalidad y se convierte en una práctica. Y una de estas instituciones es la policía, y aquí hablemos de la Policía Nacional, que es una de las instituciones que cuando es medida en este barómetro, es una de las instituciones de menos confianza de la ciudadanía y donde 4 de cada 5 ciudadanos pues informan que han sido víctimas de una manera u otra de soborno, de macuteo, de la cena. Entonces, obviamente, esa práctica enraizada en la institucionalidad, cuando la entidad, los agentes tienen tanto poder en este momento, producto de los toques de queda, pues si no hay mecanismo firme de control, pues el abuso de poder que viola derechos, el abuso de poder que sirve para lo ilícito, pues se multiplica. Entonces, eso es un elemento que está sobre la mesa, porque cualquier ciudadano que lo paren por ahí a la... Mira, ve a tal, aquí no hay material, aquí no hay equipo, vete al tal sitio que está en una esquina del hospital, que ahí te lo ven. Desde mi punto de vista, no debe ya concentrarse únicamente en ese proceso, sino que esa gestión debe ser objeto de una investigación y tiene que partir por una auditoría de los últimos 3 años de esa institución del hospital. O sea, eso lo hemos visto y lo hemos registrado. Entonces, en momentos como el que nos encontramos, obviamente que ese riesgo
está presente y ese riesgo pues hay que prestarle atención. Sí, y bueno, y ya para cerrar, porque si no cerramos, Instagram nos saca, ella sí tiene su propia regla. No quería dejar de mencionar, y aquí veo que también hace la última pregunta, con lo de la INAPI, esos 7 funcionarios que se menciona y que... No se puede, así no se puede. Simplemente así no se supone que van a estar disponibles para el Ministerio Público. ¿Sabemos si ya le llegó la documentación que dijo el ministro del le llegó la documentación que dijo el ministro esos casos de investigación, y si crees que hay algún tipo de interés para que avancen? Bueno, lo primero es que el Procurador General de la República, él tiene la práctica de hacer lo que yo he denominado las investigaciones mediáticas, porque la primera declaración que él hace es diciendo que está esperando que le envíen los papeles. Pero ¿cuáles papeles está esperando? Si eso es... ¿Qué decir? No puede avanzar. Así no se puede avanzar. O sea, definitivamente así no se puede. Están públicos todos y están ahí. Además, usted no tiene que esperar. Hay una denuncia muy seria y usted puede apoderarse de oficio. Usted está esperando que le envíen qué papeles. Apodérese de oficio y haga su diligencia, y dentro de su diligencia usted debe adquirir toda la papelería que sea necesaria, y si usted quiere tomarle la palabra de hasta por el rumor público, aquí usted tiene más que un rumor público, aquí usted tiene una denuncia. Pero bueno, después de esa declaración mediática de Jean Alain Rodríguez, entonces vimos que llamaron a el empresario Pablo Cabrera. Él fue interrogado en la Procuraduría General de la República. Luego fue interrogado el ex subdirector de INAIPI, señor apellido López, creo que es Juan López, que era el presidente de la Comisión de Compras, fue interrogado también. Y ojalá que el Ministerio Público pueda presentarle al país un resultado de una investigación que desde mi punto de vista no debe ya concentrarse únicamente en ese proceso, sino que esa gestión debe ser objeto de una investigación y tiene que partir por una auditoría de los últimos 3 años de esa institución y una especie de auditoría forense a los procesos de contrataciones de esa institución, porque creo que no es suficiente ese solo caso, hay que buscar un poquito más. Con relación a otros procesos, porque ya van llegando otras denuncias de esa institución y el Ministerio Público tiene que tener una investigación tan abierta que permita ir más allá de un proceso que ya está suficientemente documentado, porque está muy claro, ese caso a mí me queda muy claro. INAIPI intentó contratar de manera directa a través de un procedimiento irregular que ellos le llamaron licitación, utilizaron un decreto de emergencia en el cual no se encontraban y después cambiaron la papelería y le empezaron a llamar que era una declaratoria de urgencia y al final hicieron, porque dicen que el que habla mentira, para hablar mentira y comer pecado hay que tener mucho cuidado. Y cada papelería nueva de ese caso iban cambiando el procedimiento y era una cosa y era otra y al final ni una cosa ni otra. Entonces, obviamente, ese caso no debe quedar impune, como no debe quedar ninguno de los casos que en este país se han denunciado. Lamentablemente tenemos un problema de fondo y es que tenemos un Ministerio Público que no ha mostrado el interés, la diligencia, la integridad y la convicción para luchar contra la corrupción en la República Dominicana. Lo bueno de todo esto, y es como consuelo, es que esto no prescribe, esto está ahí, y que tan pronto retomemos la institucionalidad capturada, pues tenemos que enlistar todos estos casos para
que puedan ser objeto de investigaciones profesionales y objetivas. Bueno, Carlos, sí nos falta que los informes del presidente sean transparentes, de las mismas comisiones especiales, que se transparenten también eso, de los programas especiales como Quédate en Casa, el Fondo de Asistencia de Solidaria al Empleado, FASE, esa información que esté disponible, que sea transparente, que el mismo Congreso sesione, que no está sesionando actualmente, como dijiste al inicio, que nada más lo ha hecho 2 veces, para conocer de la solicitud de estado de emergencia inicial y luego para prorrogarla, y que, pues, si no lo saben cómo hacer, en el caso del Congreso, pues que vayan al reporte que ustedes hoy hicieron público en la página web de Participación Ciudadana y puedan ver cómo lo están logrando otros países de la región de una manera ágil y ¿cómo se llama? La legislación abierta, no, tiene un nombre específico. Legislación abierta, Congreso abierto, ¿cómo se llama? El Parlamento abierto. Parlamento abierto, exactamente. Donde actualmente hay 3 países ya de Latinoamérica que ya lo están haciendo a distancia, de un foro transparente. Hay 6 otros países que están trabajando para que eso se logre en poco tiempo, pero lamentablemente República Dominicana no lo vemos en esa vía. Eso sí. Así es, nosotros esperamos que el Congreso cumpla su rol de fiscalización y que el Congreso no solamente que reciba los informes cada 15 días que debe enviar el Ejecutivo por este periodo de emergencia, sino recibirlo, analizarlo, fiscalizarlo, hacerlo público el informe, porque ahí vi que esta comisión bicameral decidió que iba a enviar el informe a Participación Ciudadana. Nosotros lo estamos esperando y qué bueno que lo envíen, pero también que lo hagan público, que lo ponen en el portal, y del portal nosotros entramos, accedemos y lo puede hacer cualquier otro. De todos modos, ese informe debe ser objeto de una labor de fiscalización y el Congreso para eso tiene que sesionar, el Congreso tiene que estar cumpliendo su función de representación, su rol de legislar y su rol de fiscalizar. Y ya hoy colgamos en nuestra página un informe, como bien señalabas, Claudia, de Parlamento Abierto y de Directorio Legislativo, que establece qué está pasando con los congresos de la región. Y lamentablemente el Congreso de la República Dominicana es de los que está más rezagado. Ya tenemos congresos que están sesionando de manera virtual. Hay congresos que ya han elaborado y han aprobado procedimientos para las secciones virtuales. Y se están reuniendo las comisiones, y se están aprobando leyes. Entonces, nosotros esperamos que en nuestro Congreso, así mismo como los médicos están trabajando en el frente de batalla, así mismo como los militares y los policías están trabajando en el frente de batalla, así mismo como están las enfermeras, los bioanalistas, pues nosotros necesitamos que los congresistas vayan al Congreso, tienen que trabajar, porque no hay ninguna disposición constitucional que establece que cuando hay un periodo de emergencia ellos se van a su casa y que no hacen nada hasta que termine el periodo de emergencia. Todo lo contrario, el Congreso en este momento tiene que redoblar sus esfuerzos de fiscalización, pero también redoblar sus esfuerzos en orden legislativo, porque como ejemplo voy a poner que el país va a tener elecciones el 5 de julio y es probable que necesitemos alguna disposición que garantice el voto de los dominicanos en el exterior a través de correo electrónico. Bueno. Estoy pensando en voz alta. Lo que quiero decir es que la función de legislar tiene que estar activa en el Congreso y obviamente no tienen que representar y para representarnos tienen que estar asumiendo su rol de fiscalización. Bueno, vamos a seguir insistiendo con el Congreso y esperamos que hagan público el informe. Nosotros nos comprometemos a ayudarle con el análisis y el ejercicio de fiscalización del mismo. pues gracias, Carlos, porque ya nos van a sacar en 2 segundos.